Vamos a entrar al mensaje, hermanos. Gloria al Señor. Quiero compartir algo con ustedes. Me gusta siempre, hermano, hacer las cosas nuevas, ¿verdad? Aprender cosas nuevas, comunicar cosas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas de salvación. Dice, me parece que es el libro de Lamentaciones, capítulo 3, que no es sino por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Si es de quiero compartir algo, hermanos, con ustedes, y espero que sea de grande bendición. Hay un versículo en la Biblia que vamos a leerlo, y quiero mencionarlo porque, mire, por ejemplo, todos nosotros sabemos, por ejemplo, la vida del Señor Jesús. La vida del Señor Jesucristo prácticamente es muy poco lo que se habla de Él. Es muy poco lo que se habla de Él. Prácticamente son cerca de 18 años, ¿verdad?, donde pues no se sabe nada del Señor Jesús. Y nosotros no necesitamos saber. Nosotros lo que necesitamos saber es lo que está aquí. Pero por lógica nosotros, hermanos, sabemos que lo que está aquí no fue todo lo que hizo el Señor. Lo que está aquí en la Biblia no fue todo lo que hizo. ¿Qué no haría? ¿Qué no haría el Señor Jesús? Abran su Biblia allí en el Evangelio según San Juan. Solamente quiero hacer un comentario aquí. Mire, hermano, en la actualidad, hermanos, las cosas cada día se ponen más difíciles en el mundo, en la sociedad, en la política, en todas las cosas se ponen cada día más difíciles. Pero siempre existe un pueblo que alabará al Señor. Existe un pueblo que perseverará firme a Dios. Un pueblo que ha creído a Dios, y nosotros, hermanos, ¿verdad?, como todos nuestros hermanos en la redondez de la tierra, donde hay hermanos que le han sido fieles al Señor, que creemos al Señor, que creemos a su palabra. En el Evangelio según San Juan hay un versículo, capítulo número 20. Vamos a leer dos versículos en el capítulo número 20 del Evangelio según San Juan. El Señor hizo muchas cosas, hermano, muchas cosas, hizo muchos milagros, y no todos los milagros que el Señor hizo están aquí. A veces nosotros escuchamos gente decir, ¿verdad?, que el Señor no hizo milagros, que la Biblia no habla de milagros, para que la iglesia no haga milagros. Pero en esta parte, capítulo número 20, versículo 30 y 31, vamos a dar lectura con un gloria a Dios, así bien fuerte. No le hace, dijo un hermano, para que si trae paperas, salgan las paperas. Gloria a Dios. No váyase con las paperas a la casa. Dice así, capítulo número 20, dice así: hizo además Jesús, ahí estamos, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué cosa? No están escritas, ¿en dónde? En este libro. Fíjese bien, cuando hablamos de señales, no siempre hablamos de milagros, pero el Señor hizo muchas señales. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, unas señales, por ejemplo, ¿verdad?, cuando usted va, un alto, un verde, un rojo, un policía, un tránsito, son señales que está haciendo para que usted camine, no camine, siga, haga, no haga, son señales. Pero aquí dice la Escritura que el Señor hizo además muchas señales, las cuales no están escritas en este libro. Versículo número 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida. ¿En quién? Ok, yo creo que esto es suficiente, ¿verdad, hermano? No necesitamos de otras cosas.
No necesitamos más, esto es suficiente. Dice la Escritura, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otro versículo que vamos a mirar, el capítulo 21, versículo número 25. Dice así: y hay también otras muchas cosas, ya que no habla de señales, habla de cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, con esto el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, por medio de este libro, que hizo muchas cosas, que hizo muchas señales. Pero estas poquitas cosas que se escribieron para que creyendo tengamos vida. ¿En quién? En su nombre. O sea que las mitologías, los dichos, y lo menciono, hermano, por esto, mire, en este tiempo, hermano, han empezado a desvirtuar de una forma tan terrible, hermanos, la justicia, el bienestar, la vida y la vida en Jesús, o la vida en Dios. Hay gente que aún dice que ni siquiera Dios existe. Bueno, quédense sin Dios. Nosotros creemos que hay un Dios. Nosotros creemos que hay un Dios. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, no solamente estamos hablando del Jesús que nació en María, sino estamos hablando del Jesús que estaba profetizado desde muchos años antes. Y al creer en Jesús, hermanos, lo estamos viendo nosotros en toda la Escritura. Nosotros no solamente estamos creyendo en el Nuevo Testamento, estamos creyendo en toda la Escritura. Y gracias a Dios que comprendemos, gracias a Dios que entendemos la Escritura, y creyendo en el Señor tendremos vida eterna. Ahora, esto solamente lo menciono por lo que vamos a ver, la bendición de confiar en Dios. Mire, hermano, usted puede notar hasta en usted mismo, en usted mismo. Yo mismo, hermano, puedo notar en mí la diferencia entre ayer y ahora, para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero nosotros, hermanos, nuestro deber es caminar hacia adelante. No solamente pararnos, o no solamente caminar para atrás, ni siquiera pararnos, sino caminar hacia adelante. Nada nos debe de detener. Digan lo que digan, suceda lo que suceda. Lo único que sí entendemos, y podemos nosotros comprobarlo, que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y podemos decir, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen que en el nombre de Jesús hay poder? Mire, hermano, nosotros, hermanos, al aceptar nosotros este mensaje que está en este libro, que aunque sea limitado, miramos, por ejemplo, enciclopedias, libros por mayor, hermanos. Vamos a una biblioteca y encontramos libros por todas partes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y esto, bueno, cada quien dice lo que dice. Nosotros hemos creído a este libro. Para nosotros, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de mitología, cuando nosotros escuchamos de mitología, cuando se nos habla a nosotros de mitología, eso es mitología. Y por lo regular, hermanos, el 99%, o por no decir que el 100%, hermano, ¿verdad? Es algo erróneo. Es algo erróneo. Quizá en la mitología exista algo bueno,
Algo bueno, no solamente, ¿verdad?, en quién se cree, sino en la forma, ¿verdad?, que digan, bueno, ama a este tipo, o ama a esta persona, o ama a este lo que sea. Habrá algo bueno. Pero en este libro, todo es bueno. Todo es bueno. Vamos a estudiar un poquito, hermanos, uno de los salmos. Y vamos a mirar, hermano, ¿verdad?, cómo es que Dios nos da un complemento. Yo lo he dicho, hermano, ¿verdad? Con 2, 3 versículos, hermano, Dios nos da cosas grandes. Tan solamente tenemos que creerlas. Solamente tenemos que creerlas. A veces nosotros, hermanos, cuando nosotros como seres humanos no confiamos en Dios, no creemos en las promesas y confiamos en las cosas que de por sí vienen. Cuando las cosas están bien, todo está bien, pero cuando las cosas están mal, las cosas definitivamente están mal. Cuando creemos a Dios, Dios nos capacita, Dios nos da confianza. Aún hay una parte en la Biblia cuando dice el apóstol Pablo dice que él había aprendido o había sido enseñado a tener y a no tener. Como cristianos debemos de estar enseñados a ambas cosas, a tener y a no tener, a padecer y a no padecer. Pero el Salmo número 18 es un salmo, hermanos, ¿verdad? Como todos los salmos, un salmo muy bonito, hermano. Salmo número 18. Aleluya, alábele, hermano. Mire, hermano. Bendito sea el Señor. Salmo número 18. En la mañana, hermanos, nos pusimos a escuchar el libro de los salmos y escuchamos como 50 salmos, como 2 horas y media, 50 salmos, porque es un alimento, hermano, verdaderamente. La lectura es un alimento. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, hermano, yo a veces me desesperaba, no hallaba ni qué apuntar, porque me venían cosas de Dios me venían, cosas así, y no hallaba ni qué apuntar. Qué bonito esto, y esto también, y esto también, y esto también. Y me quedé con el Salmo 18. Dice el Salmo número 18, versículo número 1, dice: te amo, oh Señor. Podemos decir: te amo, Señor. Diga: te amo, oh Señor. Dígalo: te amo. Te amo, oh Señor. Te amo, oh Dios. ¿Por qué? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos ama, hermanos. Y no solamente le amamos a Dios, sino a nosotros a Dios lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Pero aquí habla: te amo, oh Dios, y dice: fortaleza mía. En esta parte, hermano, yo encontré 6 cosas en 2 o 3 versículos. 6 cosas que para nosotros son un escudo, son una protección, son una bendición, son una ayuda, es todo. Con estas 5 o 6 cosas tenemos la plenitud de Dios. Tenemos, hermanos, toda la ayuda de Dios. No necesitamos más. Aún solamente una, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las águilas, hacemos la comparación, y hemos hecho esta comparación algunas veces entre las águilas y las gallinas. Ambas tienen alas, nada más que una las usa para lo que son y las otras no las usa. Bueno, nosotros debemos, si Dios nos ha puesto alas, tenemos que usar alas. Y no quiere decir que traiga sus alitas, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos las águilas, por lo regular las águilas andan en lo más alto.
Las águilas, hermano, cuando hay una tormenta, las águilas tienen, Dios puso en ellas ese instinto de sentir. Ellas sienten cuando viene una tormenta muy fuerte. ¿Sabe lo que hacen? Suben arriba de las nubes. Allá no hay tormenta, la tormenta es de las nubes para abajo. Yo me imagino que los relámpagos son de las nubes para abajo, porque los relámpagos quizá llegan a la tierra, o de la tierra suban. Yo no sé si suben o bajan. Alguien dice que la centella sube y el rayo baja, yo no sé. Pero todo está de aquí para abajo, el águila anda arriba. Y una tormenta son problemas. Nosotros tenemos que aprender en Dios cómo enfrentar los problemas. Tenemos que pedirle a Dios cómo enfrentar los problemas de la vida. Pero aquí Dios dice: tú eres mi fortaleza. La palabra fortaleza la encontramos, hermanos, como un sinónimo, como una ayuda. Como una ayuda. Y yo ya lo he dicho. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, forma a Adán y lo hace de Adán una mujer, una ayuda idónea. Ayuda idónea. En esta parte Dios se está poniendo como una fortaleza, como una ayuda, y encontramos la palabra ayuda idónea, que después de Dios, para un hombre, como una ayuda idónea es su mujer. En lo literal, no hay mejor ayuda idónea que su mujer. Así debe de ser. Pero aquí aquí el salmista dice de Dios: te amo, oh Dios, mi fortaleza, o mi ayuda. Entonces quiere decir que nosotros amamos a Dios, es nuestra ayuda, es nuestra fortaleza. Y a su nombre, aleluya. Y lo dice: Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. En solamente esta parte, hermano, en esta parte encontramos, o en la primera parte del versículo 2, encontramos roca, castillo y libertador. Y a lo que vamos a un versículo un poquito más adelante. Y a su nombre. Y lo sigue diciendo: mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Mire, hermano, en estas partes podemos sacarlo o mirar palabra por palabra, pero todo es algo maravilloso. ¿Qué es una roca? Jesús es la roca, ¿sí? La palabra roca que nosotros miramos en la Biblia, que es la palabra Petra y Petros. La palabra son dos cosas, son dos piedras distintas, Petros y Petra. La palabra Petros es una piedra pequeña, y la palabra Petra es una piedra grande. Pero una piedra que podemos entender, una piedra comprimida, una piedra sólida, una piedra, hermano, ¿verdad?, donde se puede encontrar la protección, donde se puede encontrar la ayuda. Entonces encontramos estas 5 o 6 cosas, ¿verdad?, que son una bendición para nosotros. Pero lo que vamos a mirar, hermano, si todo esto lo encontramos en Dios, porque servimos a Dios, porque amamos a Dios, porque creemos a Dios, todo esto tenemos, alábele, roca, castillo, libertador, escudo, salvación y refugio. O sea, encontramos todas estas cosas en estos versículos. La palabra salvación, que aquí en esta parte prácticamente la está poniendo al final, y para mí es lo más importante,
Para mí es lo más importante la palabra salvación. Porque yo podía, ¿para qué me sirve una roca? Salvación. ¿Para qué me sirve un castillo como salvación? ¿Para qué me sirve todo? Salvación. ¿Salvación de qué? Cuando nosotros miramos un castillo, un castillo por lo regular es un lugar alto. Y yo digo, ¿de qué serviría, por ejemplo, un castillo? Por muy alto que esté, no voy a estar arriba, simplemente voy a estar adentro. Voy a estar adentro. Para mí ese castillo es una protección, no por su altura, aunque la altura nos enseña. Yo veo esto, hermanos, en todo esto me encuentro el punto cero, que es la tierra. Entre más nos retiremos de la tierra, me imagino que nos ausentamos o nos liberamos de los problemas, de las dificultades. Y no somos unos soñadores, porque nuestro sueño, nuestra fortaleza es Dios. Es Dios. No estamos intuyendo o imaginándonos ciertas cosas. No, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en Dios. Entonces, si todo esto, hermano, lo encontramos nosotros en Dios, cuando nosotros recibimos todo esto, desde que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, nosotros encontramos la salvación. Nosotros encontramos la salvación. Al encontrar la salvación, podemos encontrar la fuerza, la fortaleza, el castillo, la liberación. Todo lo podemos encontrar al haber recibido la salvación del Señor. Pero a mí me llamaba la atención algo, hermano. Cuando nosotros no entendemos esto, cuando no ponemos atención a estas cosas, nunca podremos disfrutar, ¿verdad? Si salimos del templo o aún en nuestra misma familia, que nos juntemos a la familia, vamos a un rato a convivir, algo bonito. Ya vamos a olvidarnos de las cosas sociales, vamos a olvidarnos de las cosas del mundo, vamos a disfrutar un tiempo espiritual. Si no lo miramos, hermanos, ¿verdad? En que Dios está ahí, así como venimos, así saldremos. Nunca habrá una motivación, nunca existirá. Yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Le decía, ¿quién les va a dar ahora a los niños? Dije, le toca a la hermana Vicky, pero como ella tiene actividad, yo voy a estar ahí. Y digo, ¿y qué les va a comprar? Ahí andaba comprando unos dulces. Y le dice, pues ahora nomás les va a dar 1 o 2 paletitas. Entonces, suficiente. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, para mí era lo máximo una paletita. Un dulce, un famoso chupirul. ¿No se acuerdan de los chupirules? Así como unos conitos preciosos, ricos que estaban. Ahora ya no necesitamos los chupirules, pero para los niños es lo máximo. Ahorita terminan y ellos felices con su paletita. Y si es de las que les gustan, qué mejor. Entonces, aquí hay 2 cosas, hermano, 2 cosas. Esto quiero que ponga mucha atención lo que voy a decir, mi hermano. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer un versículo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Y que nosotros, como aquellos santos hombres lo aplicaban en sus vidas, que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a clamar a Dios, a hablarle a Dios y aprender a oír la voz de Dios. Cuando usted empiece a oír la voz de Dios, y no es necesario que una voz de trueno, una voz X, no. Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas.
Pero vamos a seguir leyendo. Sonría que Jesús le ama. Dice el versículo 3: invocaré al Señor, quien es, ¿qué cosa? Digno. Oiga, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser digno si ya recibí todo lo que está atrás? Ya recibí todos esos beneficios del Señor. ¿Cómo no alabarle? Y no solamente por los beneficios, sino porque Él es digno. Ya lo dije ahorita. Leímos los dos versículos, ¿verdad? Que Jesús hizo muchas cosas, hizo muchas señales que no están escritas, y también hizo otras muchas cosas que piensa Juan, ¿verdad? Que si escribieran, ni en el mundo cabrían los libros que se escribían de todo lo que el Señor hizo. Pero si no se escribió, no vamos a creer nosotros, ¿verdad? No, es que hizo esto y que hizo esto. Como en la actualidad ahorita existen infinidad de escritos, dicen, no, que Jesús hizo esto otro. Por ejemplo, les voy a decir algo. Hace muchos años salió un folleto grandote y dice: Jesús vivió y murió en Cachemira. Y luego al final con letras: y tuvo hijos. Yo dije, gloria a Dios, que también en Cachemira, así como en Juárez, tiene hijos. Gloria a Dios. Como me acuerdo en cierta ocasión, esto lo mencionaba el hermano Víctor, decía un hombre que estaba diciendo: no, es que no hay Dios, y que no hay Dios. Verdaderamente no hay Dios. Ya ven, el hermano dice que no hay Dios. No, verdaderamente no hay Dios como mi Dios. Entonces, lo que ha hecho Dios con nosotros, nadie nos va a decir que no existe o que no es real. Si para el mundo entero no es real, para usted Dios es real. Para nosotros Dios es real. Pero fíjese bien lo que vamos a leer. Dice así: invocaré yo al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. ¿De quién, hermanos? Así es de que, hermano, es problema de Dios. Él nos va a salvar de nuestros enemigos. Y si alguien es enemigo suyo, se la verá con quién. Se la va a ver con Dios. Seremos salvos de nuestros enemigos, porque los enemigos suyos son enemigos de Dios. Los que no quieren nada con el pueblo del Señor, sencillamente no quieren nada con Dios. Fíjese, hay cosas tristes que aún el pueblo muchas veces no quiere nada de Dios. No quieren de Dios, pero muchos sí quieren. Muchos sí quieren. Dice el versículo 4. Estos versículos son palabras proféticas. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y lo dice el 6, léalo conmigo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. ¿Qué dice? Desde su templo. Desde su templo, y a su nombre. Fíjese bien. Quisiera ver si tiene tiempo, Chuy, de poner esta palabra templo. Esta palabra, lo que significa templo. Porque ahora somos el templo. Pero aquí dice Dios, o dice el salmista, que oyó su clamor desde su templo. Entonces, nosotros, esto, hermanos, esto estamos leyendo en la Escritura, que es la palabra de Dios.
para que nosotros no nos vengan, como dicen vulgarmente, con cuentos. Sabemos a quién creímos, sabemos lo que estamos haciendo, y nuestra ayuda es que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? Disculpe la redundancia, a hacer las cosas cada día mejor. Templo, lo que significa templo, es su nombre. Me parece que es el 1964, Chuy. Dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Quiere decir, ¿verdad?, que si usted hermano, aquí le clama a Dios, Dios va a oír su voz hasta allá. Por esto, mire, el Señor Jesucristo, ¿dónde está ahorita? Está en el tercer cielo. Allá está Él. El Señor Jesucristo allá está en el cielo. Pero para Dios no hay distancia, hermano. El Señor no necesita que tiene que hablarle por teléfono, no necesita ni que le grite con un con trompeta. No, simplemente dígaselo con todo su corazón y Él escucha desde su templo. Va a escuchar desde su templo. Por eso les decía, nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios y a aprender a oír su voz. Hay un canto, ¿verdad?, que se titula Oí su voz. A veces solamente es canto, pero nunca hemos aprendido a oír la voz de Dios. Aunque la hemos oído, pero quizás nunca supimos que era la voz de Dios. Esta palabra es templo. Alábele. Shekal. Esta palabra está en Habacuc 2:20, que lo hemos puesto ahí. Mas el Señor está en su santo templo y calle delante de Él toda la tierra. Bueno, el Señor oye desde su templo. Pero fíjese bien, hay un versículo que vamos a leer, que todos nosotros conocemos. Todos conocemos. Qué importante es la iglesia. Qué importante es la iglesia. Para que usted valore que Dios solamente escucha de la iglesia. Solamente escucha de la iglesia o del templo. No estoy hablando de las cuatro paredes, porque nosotros aquí afuera somos la iglesia. Aquí afuera somos el templo. Pero cuando somos del templo, cuando somos una piedra viva. Cuando somos una piedra viva del templo o de la iglesia de Jesucristo. Donde quiera que usted ande, es una piedra viva. Y como tal debemos de conducirnos como una piedra viva. No podemos quitarla, porque si alguien se quiere quitar, vamos a poner otra piedra. El hueco no puede estar ahí. Nosotros somos aquí el templo. Aquí en la tierra somos el templo. Pero dice probablemente del 32, en sentido de capacidad, edificio público grande, tal como palacio, templo, casa. Vamos a 2 de Crónicas. ¿Quién vive? Capítulo 7. Fíjese bien. Qué importante es ser parte de la iglesia. Jesús es la principal piedra. Jesús es la principal piedra, hermano. Y cuando estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de iglesias. Hablando iglesia. Iglesia. 2 de Crónicas 7, versículo 11. Dice: terminó pues Salomón de la casa del Señor
y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Y qué cosa? He elegido para mí este lugar por casa ¿de qué? De sacrificio. Aquí habla de una casa, de la casa o del templo que edificó Salomón. En aquel tiempo era un edificio como este. Ahora ya no habita Dios en templos hechos de mano, pero en aquel tiempo era un edificio como estas paredes. Pero Dios lo escogió, aún si usted se da cuenta, fíjese bien, no solamente los sacrificios que se hacían tenían que llevarse allá. Si alguien, hermanos, estaba afuera o estaba lejos, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿cuántas veces al día oraba Daniel? ¿Cuántas? 3. ¿Y qué ventana abría para orar? La ventana que estaba al rumbo donde estaba el templo, donde estaba la casa, en Jerusalén, donde moraba Dios, donde estaba Dios. Ahí se tenían que hacer los sacrificios. Sigue diciendo, aleluya. Versículo número 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y lo dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. ¿Dónde estaba Dios? Allá en su templo, arriba. Casa, es casa también, es casa, edificio y casa. Templo es casa, es edificio. Entonces el Señor antes moraba, pero cuando Salomón hizo algo, cuando Salomón edificó este templo, eso le agradó a Dios. Dijo, ok, dice, allí va a morar mi nombre, en esa casa va a morar mi nombre. Yo voy a estar allá, pero ahí va a estar mi nombre. Y cuando hablamos de nombre, no estamos hablando de Juan Pérez, de Julano, no, estamos hablando de poder, de virtud, de gracia, de gloria. Estamos hablando de nombre, poder, gracia, gloria. Porque hasta ese día el nombre no estaba manifestado. Porque el nombre de Jesús se manifestó hasta que nació María. Pero ahora el nombre sí está en nosotros. Ahora el nombre está en nosotros. Quiere decir que ahora solamente 4 cosas tenemos que hacer nosotros, donde estemos. Pero somos lo primero, que somos parte del templo. Fíjese bien, antes de seguir, vamos ahí en Pedro. Alábele, hermano. En Pedro. Cristo vive. Tenemos que orar por el pueblo del Señor en redondez de la tierra, hermano. Por la iglesia de Cristo. Aleluya. Segunda, me parece que segunda. Es primera de Pedro 2, versículo 4. Estamos ahí. Fíjese bien. Acercaos a Él. ¿A cuál Él? Al Señor, a Dios. Acercaos a Él. Piedra viva. La principal piedra. La Petra. Petros, Pedro, Petra, Jesús. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5.
Ustedes también como piedras vivas, sed, ¿qué cosa? Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Qué leímos en segunda de Crónicas 7? Esta casa, para sacrificios. Sacrificios, ahora sacrificios. Entonces es fundamental, hermano, ser parte de la iglesia, ser parte del edificio. Ustedes también piedras vivas, nada más que la principal piedra es el Señor, y lo ya piedra, hasta completar el edificio. Que alguien falla, esa piedra, no, yo no quiero estar ya aquí, bueno, ok, entonces hay que poner otra piedra. Por eso dice, para que nadie tome tu corona. Entonces, cuando yo miraba el Salmo 18, que miraba todo esto, decía, bendito sea el Señor. Que hemos obtenido la salvación. Hemos obtenido la salvación, la protección de Dios, la ayuda de Dios. Y ahora poder clamar, y Él nos escuchará. Él nos oirá. Mire, hermano, a veces nosotros yo creo que la única forma, hermanos, para poder oír la voz del Señor es tener el Espíritu de Dios. Para poder discernir la voz del Señor hay que tener el Espíritu de Dios. No quiere decir que no le hable, sí habla, pero no puede entender salvo que tenga el Espíritu de Dios. Porque Dios le puede hablar a alguien hasta por un niño. Le puede hablar por medio de un niño. Le puede hablar de muchas formas. Pero cuando entiende, dice, es la voz de Dios. Y Dios no anda, hermanos, con cuentos. Dios no habla para cuentos. Dios es conciso, Dios es concreto. Sabe Él por qué habla y para qué habla. Entonces, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será, ¿qué cosa? Avergonzados. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, porque la palabra es la piedra. La palabra es la piedra, la palabra es el logos de Dios, y el logos de Dios es Cristo Jesús. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué cosa? Destinados. Mas ustedes hoy linaje escogido del Señor. Qué bonito. Entonces démosle gloria a Dios, porque Él es bueno. Él es bueno, hermano. Hermano, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Usted puede hablar a Él como ese canto dice, háblame, Señor, si estoy durmiendo. Que despertemos, hermano, que despertemos. El apóstol Pablo dice, despierta de tú que duermes, levanta a los muertos y te alumbrará Cristo.